Saludos. En esta entrega de Reserva del Periodismo Dominicano, Roberto Cavada y Nuria Piera conversan ampliamente sobre el periodismo de investigación y los hilos conductores de este género periodístico. Pinceladas sobre la vida profesional de Nuria, hija de un destacado periodista asesinado violentamente y que marca la vida y el oficio de su hija. Cavada se adentra en minuciosos detalles sobre la carrera de la periodista más respetada de nuestro ecosistema mediático. Les invitamos a ver paso a paso, pregunta a pregunta, la entrevista del hombre noticia Roberto Cavada a la periodista de la investigación Nuria Piera, aquí en Reserva del Periodismo Dominicano, en el 82 aniversario de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, bienvenidos a Reservas del Periodismo Dominicano, este gran empeño que ha puesto el Banco de Reservas para reunir a una parte de lo más selecto del periodismo en nuestro país. Privilegio conversar en esta ocasión con la periodista, abogada e investigadora Nuria Piera. Oh, Dios mío, pero gracias, qué honor, qué privilegio. qué honor. Por fin se me dio conversar. Por fin se me dio a mí. Se nos dio. Vamos a hablar un poquito de la historia en el periodismo de Nuria Piera, televisivo, radial, un poco escrito también en las redes, mucho más cerca en este tiempo, para que las nuevas generaciones vayan adentrándose en lo que pasó y lo que puede pasar con este oficio y profesión. ¿Por dónde le entró el agua al coco a Nuria Piera para meterse en esto del periodismo? Bueno, yo creo que tuve la cultura del periodismo a través de mi papá, que tenía un programa de televisión en esa época, era comentarista. De vez en cuando yo lo acompañaba al estudio, de vez en cuando estaba con él cuando grababa los audios para los programas de radio. Bueno, entonces yo tuve esa cultura televisiva. A la hora de pasar a la televisión, el traspaso fue como sencillo, natural, y para mí pues como fácil. Bueno, habías estado también de niña en ciertos programas. Sí, pero primero era él. Primero él, y después cuando él muere es que yo paso a la televisión. Ahora, está bien, por ahí comenzó la motivación con los medios, con la televisión, la voz en radio, pero el periodismo per se, porque podías haber escogido variedades u otro tipo de cosas. Sí, bueno, realmente, ciertamente tienes la razón. Yo pienso que el estilo del programa fue que inclinó a que se me viera como periodista de investigación, pero yo siempre lo que entendía era que producía un programa de televisión y después con el tiempo pues entonces todo fue como acomodándose para esa vía y me especialicé en lo que se llama investigación, que es la parte más difícil del periodismo, la que nadie quiere hacer, porque es la más profunda, la que necesita tiempo, la que agobia, la que crea inconvenientes de seguridad, de enfrentamientos, pero también es la parte que te da mucha satisfacción, porque conduces un programa de investigación donde logras cambios, y eso es lo importante. Así es. ¿Cómo entonces comienzas a preparar Nuria en el 9? ¿En qué momento? Sí, bueno, justo cuando tuve algún tipo de inconveniente con los compañeros de trabajo que tenía y entonces ellos hicieron rancho aparte y yo me sentí fuera de todo y entonces dije, bueno, esa situación me obligó a hacer mi propio programa, aguantar mucho, hacer antesalas para que me dieran esa hora y bueno, cuando me la dieron pues entonces comencé a desarrollar el programa hasta cómo se ve y se siente ahora. Ya. ¿Desde el inicio siempre estuvo Sonia Piera? Sí, por supuesto. ¿Por qué la escogiste a ella? ¿Por ser tu hermana? Sí, por supuesto. ¿O ella se impuso en ser? No, por ser mi hermana, eso era un proyecto de familia. O sea, si lo que yo sabía hacer era televisión, pues había que hacer televisión. Claro. ¿Entiendes? Y entonces cuando comenzó el proyecto y ella
también estaba involucrada porque me acompañaba a todos los sitios, porque era como mi manager y entonces ella dominaba mucho el ambiente televisivo, no tanto el de publicidad, pero en poco tiempo por su temperamento, que todo el mundo la recuerda, pues entonces ella se abrió campo en las ventas de publicidad. ¿Cuánto pesa Sonia Piera en la historia profesional de Nuria? Uh-huh. Bueno, yo siempre he dicho que esta vida mía profesional es una mesa de 2 patas, no 4, 2 patas. Y una de las patas era mi hermana. Entonces, sin el apoyo de ella, yo no hubiera podido conseguir lo que tengo, porque ella me dio la tranquilidad de yo poder producir, investigar, hacer lo que yo quería, y entonces ella la parte administrativa, la parte de ventas. Entonces, eso estaba bien bien delimitado en el sentido de que ella no se metía en producción y yo no me metía en administración. Ella, por ejemplo, ella sí era muy comprensiva a la hora de que sabía que si había que sacrificar algo, lo que se sacrificaba eran los comerciales. Claro. Porque yo llamaba y le decía, mira, voy a necesitar 3 minutos más, y entonces ella quitaba comerciales y después los pautaba. Nunca me replicó, nunca me dijo, eso no puede ser, esto no puede seguir así. Ella entendía que lo más importante era el producto. A propósito de la parte comercial, ¿cómo es esa relación del que coloca en un programa de periodismo investigativo y en algún momento, por la investigación que lleva, le tocas una uña, un callo? ¿Te ha pasado? ¿Te han retirado comerciales porque has hecho una investigación periodística? ¿Te han respetado la investigación, tu profesionalismo, tu trabajo y han mantenido el comercial? Todo sí. Todo sí. Todo sí, a todas esas ¿Cómo cuestiones. te quieren, Nuria? ¿Te aman? Mira, me han quitado comerciales, me han dejado comerciales aun cuando yo ataco esa empresa o cuando hago una investigación sobre algo que una empresa en específico produce. Políticamente, por ejemplo, ¿recuerdas la demanda de Euclides? Claro. Que demandó a todos mis anunciantes que si se anunciaban los iban a demandar? Ha habido de todo en la viña del Señor, todo eso. Yo nunca me he parado porque tenga un comercial. Yo lo he hecho. Y vuelvo y reitero que siempre con el apoyo de la parte administrativa. Nunca hubo una queja sobre eso. ¿De dónde saca Nuria Piera el ímpetu que tiene para trabajar? Sí. ¿De dónde lo cultiva? Sí. ¿Cómo se prepara para salir a investigar, a preguntar, a inquirir? Sí, lo más difícil ahora, Cavada, es de que posiblemente por la experiencia de 30 y pico de años, ya uno se huele por dónde van los tiros y ya saben por dónde viene. Entonces ya no hay esa emoción inicial, esa adrenalina. Que ya no la hay. No Pero mucho. el otro día un reportaje se te vio y... Sí, yo entiendo. Pero eso yo lo he pasado varias veces. Yo sé. No es, pero lo mantienes. Sí, se mantiene. ¿Y cómo lo alimentas? ¿No te cansas? Sí, claro. Señora, uno se cansa hasta de dormir, Claro. hasta del amor. Claro, hay momentos en que el hartazgo es mucho, porque trabajo con cosas muy negativas de la sociedad. Y los lunes yo me levanto y digo, Dios mío, ¿qué me tocará hoy? Y cuando venimos a la reunión de producción, son cosas muy cargantes, ¿me entiendes? O sea que no es un trabajo fácil, es un ¿Cómo trabajo lo manejas? que drena mucho. Exacto. ¿Cómo lo manejas intelectualmente, profesionalmente, para todo eso negativo que llega de problemas, de gente que te llama y te pide, gente que que quiere acusar al otro, que puedes distinguir entre eso y tu vida personal, tu hija? ¿Qué ejercicio haces para no desgastarte? Bueno, eso me ha costado mucho esfuerzo. Yo he tenido que ir a terapias, he tenido que leer libros de autoayuda, analizarme mucho. Eso no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Y a través de todo eso, pues ya tengo herramientas que puedo manejarme y desconectarme. Y cuando me desconecto, no quiero que me hablen de programas, ni de trabajo, ni de investigación, y lo logro. Por eso tengo un círculo de amigos que yo adoro y venero mucho, porque son como mi válvula de escape, al igual que
los libros, por ejemplo, la diversión. Ya. Hablemos un poquito de algunos casos que han sido como obviados o desestimados, en este caso por el gobierno, por ejemplo, que es quizás quien más investigación puede recibir periodística. ¿Recuerdas alguno en particular que lo hayas hecho y hayas sentido que el gobierno lo pasó con ficha, que no le dio Yo importancia? pienso que en particular no recuerdo ninguno. Sí recuerdo el periodo anterior, de Danilo Medina, en que llegó un momento en que él entendió, pienso yo, elucubrando, de que él no iba a hacer caso a los programas de investigación ni a nada que fuera parecido a una denuncia. Y él entendía que con eso debilitaba el medio o debilitaba el comunicador, pero a la larga, aun cuando posiblemente sí tenía ese efecto, era como un boomerang Claro. y se volvía hacia ellos. ¿Por qué? Porque entonces la gente entendía que había apatía, que al gobierno no le importaba la corrupción, que había libertad franca como para actuar, porque el presidente no se inmutaba, no le importaba, y eso se volvió en contra de él. Ahora, por ejemplo, que todo el mundo percibe que hay un presidente demasiado atento a cualquier situación, pues yo veo el cambio. Yo veo el cambio en las instituciones públicas cuando uno llama. ¿Entiendes? Antes uno llamaba y ¿quién te hacía caso? Claro. Si el presidente no hace caso. Y como dijo el libro famoso aquel del Kibalión, que como es arriba es abajo, pues entonces si arriba no le importa, hay un desacierto en la hora de accionar, pues entonces yo sigo de igual forma. ¿Tú te acuerdas la impuntualidad de Leonel Claro. Fernández? ¿Qué pasaba con la sociedad? Que cuando había un acto con Leonel, nadie llegaba temprano porque Leonel llegaba 2 y 3 horas antes. Es más, yo llegué a oír y yo llegué a decir cuando llegaba tarde a un sitio, pero si el presidente llega tarde, porque yo no puedo, Claro. porque es un ejemplo que se da desde arriba. ¿Qué pasó con Danilo? Danilo llegaba hasta 5 minutos antes y tú veías a la gente muy apurada porque el presidente llega temprano, hay que estar allá. Ese tipo de conducta que tú dices, bueno, pero bueno, ¿cómo eso puede permear y puede influir en la sociedad? Claro que sí, porque ya yo estaba también llegando temprano a todos los sitios porque el presidente iba a llegar temprano. Entonces, ese tipo de situaciones con el gobierno de Danilo Medina se dio, que él no logró que esos funcionarios de las decenas que se hablaron, pues fueran ni siquiera tocados. Y eso no estuvo bien. Ahorita hablábamos de la participación comercial en el programa y de cómo ciertas investigaciones podían lastimarlos y cómo reaccionaban los empresarios a esto. En cuanto a los políticos, todos, independientemente de que seamos partidistas o apartidistas, somos políticos de alguna manera y tenemos amigos en la política y amigos en diferentes partidos políticos. En el gobierno anterior, por el tiempo que duró el partido en el poder, ambos teníamos grandes amigos. Tú tienes grandes amigos y los puedes tener en este. ¿Cómo lidiar con los amigos que participan de la política haciendo un programa de investigación? ¿Cómo lidiar con amigos que llegan a ser funcionarios de un gobierno determinado que tú estás cuestionando? Sí, yo creo que yo me colé. Me colé porque te voy a decir algo. Por ejemplo, en la publicidad al principio había instituciones privadas que no entraban porque no querían asociar su imagen a un programa de investigación. Eso se dio. Ujú. Se dio y entraron y todo el mundo entró sin miedo. Ya no hay el miedo de que si yo apoyo a Nuria, que hace programas en contra del gobierno, yo me voy a afectar. Ya eso se desapareció, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es como una gran diferencia en ese sentido. Igual pasa con los amigos. Ellos saben que ese es mi trabajo y yo sé que ese es el trabajo de ellos. Eso me resulta cómico porque el otro día estaba en un juicio y el abogado se me acercó y me dijo, recuerda que voy a tener que atacarte. Y yo le dije, aquí estamos todos haciendo nuestro trabajo. O sea, que para adelante, no te preocupes. Yo estoy haciendo el trabajo de la víctima y tú estás haciendo el trabajo del atacante. O sea que no hay inconveniente. Yo siento que pues posiblemente pasa algo parecido. Saben que no es nada personal. Yo no tengo nada contra nadie en persona.
Yo lo hago solo porque entiendo que eso es lo que debe hacerse. Te preguntaba sobre este tema porque muchos jóvenes pueden estar viendo esta entrevista o la pueden leer cuando esté impresa y es algo importante a la hora de decidirse a estudiar periodismo o a ejercer este oficio del periodismo y del periodismo de investigación o el reporteril, etcétera, equilibrar y sopesar hasta dónde llega la amistad y hasta dónde llega el deber. ¿Llegaste a perder algún amigo por el deber de informar y de investigar? Sí, ¿No te sí. duele? Bueno, si se alejó, entonces no era el amigo que yo necesitaba. Entonces, Está muy bien. sí. Volvamos a la dinámica del trabajo en el programa de investigación. ¿Cómo fluye? Me contabas que los lunes te reúnes, ven lo que tienen y ahí se echa a andar. Pero hay investigaciones que no se arman en 4 días, que llevan un tiempo. ¿Cómo vas trabajando ese proceso? Bueno, después de tantos años, ya uno tiene como las herramientas para trabajar rápido un caso. Y cuando yo siento, en las pocas veces que ha pasado, de que no está bien nutrido, pues entonces prefiero dejarlo para la semana que viene, porque vamos a recibir una información importante, etcétera. Pero la mayoría de las veces, en 5 días resolvemos el asunto, No sí. me digas, Ujú. tan rápido, Sí. por las fuentes que tiene, por el equipo que Sí, tienes. y porque ya uno sabe y va al target, o sea, ya uno va directamente a la diana y pierde el floreteo, ¿tú me entiendes? Claro. Ya uno sabe por dónde van el asunto, ¿no? Y entonces ya se va uno directamente ahí. Y yo pienso que ese shortcut es lo que hace que la diferencia. Cuando te presentaba al inicio decía la abogada, porque estudiaste derecho Y estudié mercadeo y también. estudiaste mercadeo, Mm. pero muchos cuando te ven respiran un poquito de la abogada o del fiscal e inquisidor. ¿Te han invitado alguna vez a saltar del periodismo investigativo No, a la no, abogacía? no, no, ¿Ni te gustaría tampoco? no, 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 ¿No te ves con toga y birrete no, no, no. defendiendo a nadie ni acusando a Yo nadie? abogo de otra forma, yo he encontrado en el periodismo la forma de abogar por lo que yo creo y que no necesariamente sea en ese tipo de tribunales, sino en los tribunales de los medios. Ya. ¿Y por qué estudiaste abogacía entonces? Bueno, yo comencé a estudiar periodismo en la época en que la UAS era muy difícil. Claro, Mi papá tenía 5 o 6 años de haber muerto, 7 u 8, no recuerdo bien. Y cuando había esos bombazos en la universidad, no era fácil. Mi mamá se ponía muy nerviosa y entonces tuve que pasar de periodismo, lo dejé en cuarto semestre, de periodismo a mercadeo. Después que termino el mercadeo, pues entonces comienzo el derecho. El derecho, porque siempre me gustó, o sea, yo era un picapleito claro. desde chiquita. A mí el colegio mío me buscaban porque alguien le dio a alguien o porque alguien le dijo una mala palabra a otra persona, a otra niña. Entonces me buscaban a mí y yo iba y le decía, tú le dijiste una mala palabra a esa persona, tú le diste un empujón a esa persona, eso no se puede hacer. Y tú No te sé qué, no metías sé en yo. eso. Y yo me metía en eso, oye Qué tú, bárbara. qué cosa. Y entonces, bueno, pues me gustaba mucho ese tipo de situaciones, pero lo que no me gusta son los tribunales y el proceso. Yo siento que en el periodismo tengo mayor libertad que lo que se puede tener en un tribunal. En ese caso me siento mucho mejor en este lado de la tribuna. Exactamente. Y al final lo que buscas es hacer justicia. Sí, eso es lo que creo. Vayamos de nuevo a las historias que has presentado en estos tantos años de investigación periodística en Nuria. ¿Alguna vez has metido la pata en buen castellano? ¿Te has tenido que excusar? ¿Has No, ofrecido excusas? pero por simplezas como por ejemplo de que se equivocaron de una foto, Claro. se equivocaron de un nombre, Pero no, pero no de no de la esencia de lo que estás investigando. no, no, gracias a Dios, porque yo pienso que no podría dormir. Si a veces uno diciendo la verdad, diciendo lo investigado y que uno ciertamente cree que eso es así, siente, porque mira, déjame ver cómo yo me explico con esta situación.
Cuando hay consecuencias, la gente puede caer preso o se inicia un proceso, no se crean que yo me alegro, es como que siento que el hombre fracasó, que el ser humano fracasó. Ahora, cuando no pasa nada, entonces siento que el establishment fracasó. Entonces yo me siento mal de igual forma. Si sí y si no, si boga y si no boga, si rema y si no rema. Pero ciertamente es muchísimo mejor que, como ejemplo para la sociedad, de que haya una reacción y que se ponga un límite a lo denunciado y que logre un resultado positivo para la sociedad. Pero en ese sentido, no creas que uno se siente bien porque el otro está siendo procesado, O fue o destituido. fue destituido, fueron muchos los funcionarios y han sido muchos los funcionarios que han sido destituidos por un reportaje mío. Entonces, ciertamente eso no alegra, eso no. Y mi equipo sabe que eso no es una cuestión de que alegre y que No, haga no es sentir para bien. vanagloriarse. No, no lo es, no No lo lo es. es. Por último, ¿qué hacer de cara a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas para divulgar y comunicar el periodismo? Hay muchos que desde una cuenta de Twitter o desde el Instagram o desde un canal de YouTube ya se sienten periodistas o se sienten investigadores en el periodismo y acusan y te imitan y todo. ¿Cómo salvar la profesión, el oficio, la manera de investigar y que se respete tu trabajo de cara a las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo haces? ¿Le has dado la espalda? ¿Te has involucrado en las Bueno, en redes? la medida de mis posibilidades me he involucrado, porque si no uno queda fuera. Pero te has involucrado muy bien. El otro día me dijo alguien que yo era famosa porque había salido en TikTok y yo me quedé, ¿eh? O Ajá. sea, yo soy famosa porque he salido en TikTok. Ay, sí, doña, ella me estaba secando el pelo. Y me dijo, doña, usted es muy famosa. Y yo la miro, sí, ha salido mucho en TikTok. Oh. Oh. O sea, yo salía a mi casa a decirle a mi hija y a mi sobrino, yo soy famosa porque salgo en TikTok. A esta altura del A esta juego. altura del juego. Entonces uno o se involucra o muere o Claro. desaparece. Se nos hace muchísimo más difícil. Y el problema de que todo el mundo se cree periodismo con derecho a informar. El derecho a informar es un derecho humano, es un derecho sustancial, es intrínseco, ¿entiendes? La libertad de expresión es algo que debe tener cada ser humano. El problema es que no se investiga y es muy fácil comentar cualquier cosa. Investigar es lo difícil, es saber qué es lo que estoy diciendo, porque ya lo sé, porque ya tengo una prueba, es lo más difícil. Si todo el mundo se tomara su tiempo para investigar y no comentar sin investigar, pues las cosas fueran muchísimo mejor y no hubiera tanto descrédito en las redes. ¿Llegaría a desaparecer el programa de Nuria Investigación? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cómo va a desaparecer tú? ¿Cómo No, voy a yo, pero, hombre, desaparecer yo? ya yo estoy a retirarme. Yo, Yo estoy loco porque me den el retiro. yo estoy haciendo una estrategia de que todo lo que yo dirijo no tenga a mi persona como el centro. Entonces, por ejemplo, tengo N Digital, ¿tú entiendes? Ya te escuché en la Sí, promoción. exacto. Y Claro. entonces ya yo tengo N Investiga. O sea que ya estoy sacando un poco el Nuria, investigación periodística. Entonces estoy haciendo eso porque llega un momento en que ¿verdad? Uno Claro. cansa. Claro. Así como uno se cansa, yo creo que el público se cansa de uno y hay que estar siempre reformulándose y es desgastante. Entonces yo creo que a veces hay que darle una pausa al televidente. Una última, y esta sí es de verdad. Tienes el Eso es como la privilegio, media hora tuya y un y un chin chin más. más, tienes el privilegio de formar parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la Sí, CIP. Has participado en muchos eventos sí. representando al país, a tus medios. Cuando escuchas el resto de la experiencia del continente, de los países que lo integran, en materia de periodismo, de libertad de expresión, y te comparas mentalmente en silencio, calladita, con la experiencia dominicana, ¿cómo estamos? Yo, mira, lo que he notado en eso es lo aislado que estamos. Realmente somos una isla. Cuando yo voy y veo ese bloque de Centroamérica, ese bloque de América del Sur, yo digo, y los periodistas se conocen entre sí, y los medios están relacionados entre sí, y tienen
comunes problemas comunes que tratan de resolver, y yo ahí, Dios mío, pero es verdad que hasta en eso somos una isla. Yo me siento cuando estoy ahí muy integrada, y me siento más que integrada cuando comienzan a hablar de los problemas que nosotros también tenemos, pero yo no sé por qué yo los siento más unidos en ese sentido que Más como nosotros. gremio. Sí, Más como gremio. exacto. Qué bien, pues gracias. Gracias a ti. Vio que fue tan fácil y Muy rápido. fácil. Qué bien, gracias, gracias. Gracias. Nuria Piera, una reserva del periodismo dominicano.